noches. Muchas gracias por su participación, por su asistencia en esta nueva actividad de nuestro programa científico, en nuestro programa de educación continua, ¿no es cierto?, de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Esta vez tenemos un capítulo más de los webinars asociados a los equipos multidisciplinarios. Y ha sido el turno, ¿no es cierto?, de nuestro departamento de nutricionistas clínicas bariátricas y metabólicas, NuvaMed, quienes han organizado este interesante webinar en relación al ayuno intermitente. Así que les damos la bienvenida. Para nosotros es muy importante que estas actividades de la sociedad sean interdisciplinarias. Estamos en un proceso muy importante, muy interesante. Ustedes habrán escuchado algunas noticias de la contingencia, en que hay un movimiento ya a través de nuestro Congreso, solicitándole al Ejecutivo, ¿no es cierto?, por unanimidad, que nuestra obesidad, ¿no es cierto?, sea considerada una enfermedad y por lo tanto tenga los tratamientos que correspondan tanto por las instancias estatales como las instituciones de salud privada. Y cuando nos referimos a tratamiento no estamos hablando solamente de cirugía, sino que todo lo que lleva involucrado el manejo adecuado de un paciente. Y obviamente el rol de ustedes en NuvaMed, ¿no es cierto?, a través de la nutrición de nuestros pacientes es fundamental. Ustedes están en todos nuestros pacientes, en los no quirúrgicos y en los quirúrgicos. Así que son transversales a todo nuestro qué hacer. Así que este tipo de actividades científicas, este tipo de actividades transversales, estas actividades donde podemos interactuar y donde podemos aprender en beneficio de nuestros pacientes son de altísimo interés. Así que nuevamente en nombre de la presidencia de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica les doy la bienvenida, las felicitaciones a NuvaMed, ¿no es cierto?, por su participación. No tengo ninguna duda de que esto va a ser una excelente instancia. El nivel de los expositores y de quienes van a compartir la pantalla así lo determina. Así que no tengo nada más que decir, solo agradecimientos y felicitaciones. Y dejo con ustedes al doctor Fernando Maluendo, ¿no es cierto?, quien es el organizador, el presidente de nuestro comité científico, para que introduzcamos al tema del webinar. Muchas gracias. Fernando. Buenas noches, gracias doctor Pacheco. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar multidisciplinario, esta vez, como dijo el doctor Pacheco, a cargo de NuvaMed. Veo que el tema es interesante, es un hot topic, me doy cuenta por el número de participantes que hay al inicio de esta sesión, así es que esto promete. Y nuestro invitado también promete, puesto que es un académico con grados académicos de la Universidad de Chile. Pero yo creo que lo presente la presidenta de NuvaMed, que es Dina Márquez, y que va a moderar esta sesión junto a Daniela Guiardo. Bienvenidas ustedes para presentar, por favor, a nuestro invitado expositor. Hola, buenas noches a todos. No sé si Dina está por ahí, o está muy al sur, que estamos ahí con problemas de horario. Bueno, Dina me pidió que yo presentara a Rodrigo. Rodrigo Chamorro es nutricionista de la Universidad de Chile. ¿Ya? Yo lo conozco porque trabajamos ligados a la misma facultad, yo en la Escuela de Nutrición y en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. Además, Rodrigo es magíster en Ciencias de la Nutrición, con mención en Nutrición Humana, de la misma Universidad de Chile, y además doctor en Nutrición y Alimentos, también del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. Además, Rodrigo hace unos años fue a hacer un postdoctorado en la Universidad de Lübeck, en Alemania, y bueno, es un gran investigador, ha publicado harto sobre nutrición, crononutrición. Este año también yo por ahí unos papers en relación a sueño, ¿no es cierto?, a gente que trabaja con turnos, y creo que es para mí un gran orgullo que esté acompañándonos hoy día en nuestro grupo, ¿no es cierto?, de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y sobre todo, ¿no es cierto?, presentar a un colega que es joven, que es muy estudioso, ¿no es cierto?, y que tiene una larga ya trayectoria y que seguro va a tener muchas más publicaciones en este tema y que nos viene a compartir, ¿no es cierto?, sus conocimientos y está puesta al día en relación a ayuno intermitente. Dina, no sé si quieres ahí agregar algo más. Ahí está Rodrigo, ¿ves? Está en pantalla, Dina. ¿Aparezco? Sí. Ahora ya no. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora de nuevo. Sí. Muy buenas noches a todos. Muchas
muchísimas gracias por la tremenda convocatoria que tenemos. Tenemos ya 75 participantes de nuestro webinar, así que estamos muy orgullosos de tener un tremendo expositor de nuestra área, un nutricionista, como mencionó Daniela, con una amplia trayectoria y un excelente académico para presentarnos uno de los tópicos más importantes y uno de los temas que está más en boca, ¿cierto?, este último tiempo, que es el ayuno intermitente. Así es que les agradecemos muchísimo. Quiero dar solo un par de indicaciones respecto antes de iniciar el webinar. Todo lo que quieran comentar respecto de saludos, comentarios y otros, lo pueden hacer a través de la pantallita que aparece abajo en el chat. Y les pedimos que por favor todas las preguntas que quieran hacerle a nuestro expositor, por favor lo hagan en la ventanita que dice una Q y una A, que esa es la de preguntas, por favor, para que así podamos tener todo lo más ordenado posible y podamos dirigir y responder todas las dudas e inquietudes que les puedan surgir. Les agradecemos muchísimo y sin más dejamos a Rodrigo ahí a cargo de este webinar. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Con mucho gusto la acepté y muy encantado de estar compartiendo con esta sociedad científica que es de gran interés y, como decía al inicio el doctor, que tiene tanta relevancia, ¿no?, en el contexto de la obesidad a nivel nacional. Yo les voy a compartir mi presentación entonces, para partir. Me dijeron que podía hablar mucho, pero no lo hice tan largo para que no aburrirlo. Pero sí, el tema que me invitaron es un tema que, claro, en efecto es interesante. Lleva harto tiempo ya, hace harto tiempo que hay investigación en ayuno intermitente. Partió todo en modelos animales, hace ya varias décadas, y recientemente, digo, la última década, han aparecido muchos estudios en humanos, especialmente en estudios clínicos, evaluando el ayuno intermitente como tal, asociado a parámetros cardiometabólicos. Y yo hoy día les voy a hacer como una breve pasada por este método, por así decirlo, que tiene su implicancia nutricional y médica. Entonces, lo primero que yo hice fue meterme a Google y buscar ayuno intermitente, y ven, ustedes lo pueden hacer y ustedes encuentran mucha información. Aquí hay desde libros hasta artículos online, dietas para bajar de peso con respecto al ayuno. O sea, hay un montón de información. Dentro de eso, no mucho, o muchas de ellas no es científica, sino que, por ejemplo, aparecen muchos libros como recetas mágicas para hacerlo, pero hay que tener cuidado con el peso de la evidencia, que lo que yo voy a tratar de mostrarle hoy día. Bueno, todo se contextualiza, ¿no es cierto?, en nuestro problema actual, que ha sido ya hace muchas décadas, y que ahora estamos, yo diría que peor que antes, con respecto a cómo somos capaces nosotros de prevenir y de tratar la obesidad en todos los grupos etarios. Acá simplemente se refleja cómo han aumentado, por ejemplo, aquí en negro, ¿no es cierto?, esta es población estadounidense, pero aplica también a nuestro contexto, cómo ha aumentado la ingesta calórica en el periodo de la mitad del siglo XX en adelante, asociado a conductas sedentarias. O sea, aquí está, por ejemplo, el uso de automóviles, ahora lo que está tan reciente para nosotros, ¿cierto?, el número o cuántos computadores hay en la casa, etcétera. Son conductas sedentarias que en su contexto han hecho que la obesidad en el adulto, obesidad pediátrica en verde, en adulto en rojo, vaya incrementando. Y el problema no se ha solucionado, es difícil, multifactorial, y bueno, dentro de esto es que la dieta o el tratamiento nutricional para la baja de peso o la prevención de la obesidad ha sido infructuoso. Y ha sido infructuoso por varias razones, pero particularmente pensándolo en el contexto en el que nosotros vivimos. O sea, somos un contexto altamente sedentario, altamente abundante en oferta de alimentos,
y eso hace en su conjunto que que tengamos el perfil epidemiológico que tenemos. Una de las primeras cosas que uno hace en el tratamiento de pacientes con obesidad es realizar aquí a la derecha una restricción calórica, que es la que se conoce como restricción calórica tradicional. La restricción calórica tradicional es el tratamiento nutricional de primera línea cuando uno se enfrenta a un paciente o a un grupo de pacientes con sobrepeso o con obesidad o con factores cardiometabólicos asociados. Y la restricción calórica, bueno, por supuesto se centra en restringir la energía diaria, no induce, cetogénesis, esto es cuando comparamos la restricción calórica con el ayuno intermitente. La restricción calórica no está sincronizada con nuestro ritmo biológico en el contexto temporal de 24 horas, sino que más bien uno simplemente impone un régimen dietario. Y la restricción calórica sí es beneficiosa para perder peso. Aquí dice perder peso a través de todos los grados del índice de masa corporal, o sea, desde el estado nutricional normal, el sobrepeso y la obesidad en adelante. Por tanto, existe una importancia calórica, ¿no?, respecto a este tratamiento. En el lado izquierdo acá están las características del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un protocolo de intervención donde se alterna periodo de ayuno, que puede ser parcial o total, con periodo de ingesta, por eso de ahí su nombre. Esta modalidad se centra en restringir la alimentación, pero no en cuanto a, no enfocado 100% en el aporte energético, sino que más bien centrado en el aspecto temporal. El ayuno intermitente promueve un estado de cetogénesis, está asociado o va más en línea con nuestro sistema circadiano o nuestra biología circadiana. También induce pérdida de peso, por supuesto, y una cosa que es interesante acá es que ¿por qué la restricción calórica tradicional, es infructuosa muchas veces? Es porque la adherencia de pacientes al tratamiento de la baja de peso mediada por restricción energética es baja. Es baja y no se sostiene en el largo plazo. Entonces, ese es un conflicto que tenemos con respecto a la restricción calórica. Sin embargo, esta adherencia se ha visto que en el corto plazo, por lo menos, es más elevada en protocolos de ayuno intermitente. Ahora, estos dos comparten algunas situaciones, algún cambio en los parámetros metabólicos. Por ejemplo, ambos pueden fortalecer la respuesta a estrés, ambos son capaces de reducir la cifra de presión arterial, mejoran la sensibilidad insulínica y disminuyen el colesterol total. Entonces, eso es para contextualizar respecto de las dos modalidades de tratamiento. Entonces, siendo la restricción calórica continua aquí arriba en verde la primera línea de tratamiento, han surgido otras en el contexto del ayuno intermitente que están acá en blanco. Todas apuntan a modificar el patrón de alimentación o la forma en que la persona se alimenta en el día a día. Existen tres tipos de ayuno intermitente principales, hay otros, pero yo no los incluí porque de alguna forma se incluyen en este término general. El primero de ellos es el ayuno en días alternados, que fue el inicial, donde partió la mayor investigación en humanos. El segundo acá abajo es el ayuno en días alternados, pero modificado. Yo enseguida lo voy a definir. Y en tercer lugar está la alimentación con restricción de tiempo, que no se enfoca para nada en la restricción calórica, sino que solamente en restringir el tiempo que uno tiene disponible para comer. Entonces, estas tres modalidades, partiendo por el ayuno en día alternado, es tal como dice su nombre, el ayuno en día alternado alterna días de ayuno con días de ingesta. Los días de ayuno, como dice acá abajo, puede ser completo, total, solo agua, o puede ser, por así decirlo, hipocalórico, es decir, la persona está habilitada para comer una dieta muy baja en calorías, puede ser desde 500 kilocalorías al día o menos. Y eso se alterna lunes ayuno, martes ingesta, y así sucesivamente. El ayuno en días alternados modificados, que también se conoce como la dieta 5x2, es una variación de lo anterior en el sentido de que
los pacientes acá 1 o 2 días a la semana deben realizar el ayuno, pero los 6 o 5 días restantes ellos pueden comer. Y esa modalidad, como dice aquí abajo, puede ser restringida en energía, o los días que pueden comer incluso más de su requerimiento o ad libitum. Y el tercer tipo, la alimentación con restricción de tiempo, no se enfoca como lo anterior en restringir totalmente la alimentación, sino que se enfoca en esta ventana de alimentación. La ventana de alimentación es el tiempo en un día de 24 horas que uno tiene disponible para comer. La ventana de alimentación en los estudios en humanos se ha evaluado con diversas duraciones. Aquí abajo yo establecí que la ventana más pequeña que se ha evaluado ha sido de 4 horas y la máxima de 12 horas al día. Sin embargo, la más utilizada es la ventana de alimentación de 8 horas de alimentación con 16 horas de ayuno. Entonces, estas tres modalidades son las que se usan actualmente, se han por así decirlo, masificado a nivel de público general y en la comunidad científica. Y yo les voy a mostrar algunos estudios a continuación de cada uno de estos tres modalidades. Hay mucha información, pero yo traté de resumir lo que a mí me pareció más importante de hacer. Entonces, la primera modalidad, el ayuno en día alternado, bueno, este fue un estudio que evaluó pacientes con obesidad que estaban interesados, ¿no es cierto?, en la pérdida de peso, en un periodo inicial de 3 meses, donde ocurrió pérdida de peso, y un periodo de mantención posterior de 3 meses siguientes del mes 4 al 6. Este estudio controló la alimentación, o sea, le entregó la comida a los pacientes, y tenía días de alimentación, digamos, ad libitum, y días de ayuno. Entonces, ambos modalidades tenían distintas frecuencias de alimentación. En el día de alimentación ad libitum pueden comer 5 veces, y en el día de ayuno 3 veces. En el día de ayuno el aporte fue 600 calorías versus 1000 en los otros días, y la composición de macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa, entre las dos modalidades fue similar. En la mantención se les dio a todos una ingesta energética de 600 kilocalorías con la misma composición de macronutrientes. Y lo que este estudio mostró primero, quizás primero aquí a la derecha, es que la pérdida de peso en estos primeros 3 meses fue bastante significativa. Y durante el periodo de mantención, que la restricción no fue tan severa, digamos, por así decirlo, se logró en total una pérdida de peso del 6,3% con respecto a la línea de base. Y acá a la izquierda, quizás un poco sobrecargada esta tabla, pero se indica de que la masa grasa disminuyó significativamente en estos pacientes, no así la masa magra, la que presentó leve variación, fue significativo, pero con una leve variación al mes 3. Parámetros como el colesterol total, el colesterol LDL, se vieron significativamente reducidos a través del tratamiento, y la presión arterial sistólica y diastólica siguieron el mismo patrón, o sea, reduciendo sus cifras a través del protocolo. Otra cosa que es bien interesante es que el ayuno intermitente se ha demostrado que tiene un efecto muy particular sobre el estado de metabolismo glucídico alterado. Y aquí este estudio también lo mostró en el sentido de que redujo significativamente los niveles de insulina de ayuno. Entonces, este fue un estudio que valoró, ¿no es cierto?, el ayuno en día alternado en un periodo de 3 meses, que no es menor, en humanos con obesidad. El otro estudio que fue bien decidor fue este, que evaluó a 100 adultos, un índice de masa corporal promedio de 34, durante 12 meses. Fueron aleatorizados ellos a 3 grupos, uno con el ayuno intermitente, perdón, con el ayuno en día alternados, el segundo con una restricción energética, y un grupo control. El ayuno en día alternados, ese grupo recibió el 25% de su energía que necesitaba en los días de ayuno, pero en los días de ingesta
masiva, o sea, como ingesta normal, por así decirlo, entre comillas, recibió incluso más, el 125% de sus necesidades. Mientras que el grupo restringido en energía consumió el 75% de su necesidad energética al día. ¿Qué mostraron los resultados? Mostraron de que en comparación al grupo control, aquí en blanco, en pelotas blancas, ambos tratamientos, la restricción energética y el ayuno en día alternados en naranjo, la restricción energética en negro, presentó similar patrón de comportamiento respecto de la pérdida de peso, aquí expresado en términos relativos, tanto a los 6 meses como a los 12 meses, al año. Este ha sido uno de los estudios que ha tenido mayor duración respecto de su intervención. Y durante los primeros 6 meses la pérdida de peso sostenida, y por supuesto después de los 6 meses existe una reganancia, ¿no es cierto?, de peso, en el sentido de que la pérdida de peso se va siendo más infructuosa. Entonces, este estudio fue interesante porque contrastó el ayuno en día alternado contra un grupo de restricción energética tradicional, o como nosotros la conocemos. Pero a continuación, los autores utilizaron el mismo estudio para los mismos tres grupos, para evaluar primero la pérdida de peso y por supuesto que los resultados son similares, ¿cierto? Desde el mes 0 basal hasta los 12 meses, en comparación al grupo control, los dos tratamientos presentan el mismo patrón. Pero lo que fue súper interesante es que se dieron cuenta los autores y mostraron en sus resultados de que uno de los parámetros que mejor respondió fue justamente el metabolismo glucídico. Acá se muestra los resultados al mes 12 con respecto al basal, respecto de glucosa, insulina y el indicador de insulinoresistencia, el OMA-IR. Y lo que mostraron es que glucosa no difirió entre los tres grupos al mes 12, pero sí insulina y sí el indicador de insulinoresistencia, particularmente con el ayuno en día alternado. O sea, el ayuno en día alternado fue especialmente útil para reducir insulina de ayuno y para disminuir la resistencia insulínica en estos pacientes. Por lo tanto, lo que estos estudios mostraron es de que probablemente, en primer lugar, el ayuno intermitente alternando días de ayuno con días de ingesta es efectivo para la baja de peso, es similarmente efectivo en comparación a el tratamiento tradicional. Pero el ayuno en días modificados puede ser más útil, no sé si es la palabra correcta, pero más útil para mejorar el metabolismo glucídico en estos pacientes que comparten similares características, ¿cierto? Uno puede decir paciente con prediabetes o paciente insulinoresistente. Respecto del segundo tipo, el ayuno en días alternados modificados o la dieta 5x2, aquí hubo un estudio que hizo, que también en pacientes que tenían obesidad, hizo una restricción energética en 2 días, restringió el 75% de requerimiento en 2 días consecutivos, y los otros 5 días recibieron una dieta de mantención los pacientes, en contraste con un grupo de restricción energética continua, que se le restringió el 25% de requerimiento, pero todos los días, y esto fue por 6 meses. Los autores mostraron de que acá a la izquierda el peso y a la derecha el porcentaje, perdón, la masa corporal grasa, presentó un mismo patrón entre ambos grupos, es decir, al mes 6, tanto el grupo de restringión de energía como el ayuno o la dieta 5x2 presentaron el mismo peso corporal, sin diferencia entre ellos, que disminuyó en ambos grupos. Y la masa grasa presentó el mismo patrón, ¿cierto?, reduciéndose al mes 6, pero tampoco difiriendo entre ambas modalidades de tratamiento. Sin embargo, nuevamente, este protocolo de ayuno en día alternado modificado impactó positivamente, especialmente sobre la sensibilidad insulínica, medida a través de OMA, indicando aquí el porcentaje de cambio respecto de la línea de base, lo que muestra es que al mes 3 y al mes 6, esta dieta 5x2 impactó
impactó positivamente en la sensibilidad insulínica en estos pacientes. Concordando con el estudio anterior, en el sentido de que uno de los parámetros que mejor responde es la homeostasis de glucosa. Este fue otro estudio, siempre con la dieta 5x2, que evaluó, fue un poquito más allá porque evaluó dos dietas, una dieta líquida o una dieta con base en alimentos, como todos lo conocemos. La dieta líquida entregó en 6 días 980 kilocalorías día y ayuno el día restante, un día a la semana, agua ad libitum y un jugo que aportó 120 kilocalorías en esa comida. Mientras que el grupo con dieta en alimentos consumió las mismas 980 kilocalorías día y el ayuno con agua ad libitum y el mismo aporte del jugo en 120 kilocalorías. Lo que los resultados muestran es de que cuando la dieta 5x2 se realizó con base en líquido, o sea, la dieta líquida, parámetros como el colesterol total, el colesterol LDL, los triglicéridos, se redujeron más significativamente respecto a la dieta con base en alimentos, sin cambios en el HDL, y también impactando el tamaño de la partícula LDL, colesterol, y en particular de las LDL pequeñas. Otra cosa que mostraron es de que la dieta líquida a la semana 10 redujo significativamente los niveles de leptina y marcadores de inflamación como interleuquina 6 o TNF-alfa en comparación al punto previo de intervención. Entonces, nuevamente los resultados en este caso fueron significativos respecto al metabolismo de lípido, pero es una intervención bastante exigente. O sea, ya comer poco es exigente, comer poco con base en líquido es aún más. Sin embargo, es un estudio que muestra datos sobre cambios lipídicos que es interesante de interpretar. Y bueno, recientemente han habido muchos estudios en esta modalidad de ayuno un día alternado. Y este fue un estudio reciente que intentó resumir un poco la evidencia respecto de el peso corporal, el cambio en el IMC, en la composición de masa grasa y en la circunferencia de cintura en pacientes adultos que han sido intervenidos con esta dieta en días alternados respecto de esos parámetros que yo les mencioné. Y este metaanálisis lo que mostró es que con base en los diversos estudios, acá ven ustedes que el más antiguo es del 2013 al 2019, existe un impacto significativo. Este es el caso del índice de masa corporal, un impacto significativo y positivo en reducir el índice de masa corporal con este protocolo de ayuno en días alternados. Por lo tanto, no está acá, pero estos resultados se replican respecto a la composición de masa grasa, a la circunferencia de cintura, y me falta uno, no, esos son los 4, este es el índice de masa corporal. Entonces, confirman estos resultados que la evidencia actual muestra un beneficio para diversos factores de riesgo cardiometabólico en estos pacientes que son intervenidos. Y otra cosa que yo le iba a mencionar acá es de que mientras los pacientes tienen más peso, los resultados son más decidores. Y en pacientes sobre 40 años también lo son. Que uno puede pensar que a mayor edad, ¿no es cierto?, impactan, van siendo más frecuentes los factores de riesgo cardiometabólico. Luego, el tercer punto, la alimentación con restricción de tiempo, partió con la base de que nosotros siempre proponemos, una de las, como los nutricionistas, no sé, somos buenos para eso, decir, bueno, usted sea ordenado, consuma tres comidas principales al día, si le da hambre como una colación, etc. Pero este estudio lo que mostró es de esta población estadounidense, 156 personas evaluadas respecto de cómo comían, cada barra roja acá es una persona, y lo que está atrás, el fondo blanco es el día y el fondo oscuro gris es la noche.
Y lo que mostraron los autores de que los eventos de alimentación en estas personas ocurren en un periodo de tiempo muy extenso. La media de el periodo de alimentación, esto es la ventana de alimentación, fue de 14,5 horas por día en estos adultos estadounidenses. Entonces, lo que estos autores intentaban mostrar es de que nosotros comemos siempre muy desperdigados a lo largo del día. O sea, siempre estamos comiendo, ¿no es cierto? Nosotros mismos podemos sentirlo en la cotidianidad, ¿cierto? Siempre estamos puestos a alimentación. Nosotros podemos tener desayuno, almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo y once, pero uno entre medio siempre está picoteando, ¿no es cierto? O cerca de la comida. Y eso es lo que se ve aquí arriba a la derecha, que cada punto aquí, no sé si se ve bien, cada punto acá es un episodio de ingesta. Y fíjense ustedes que las personas mantenían diversos episodios, o sea, no está el patrón de tres comidas al día. Entonces, lo que los autores propusieron, esto fue el año 2016, fue el primer estudio que hizo esta restricción de tiempo en humanos. Esto ya se había hecho en roedores. Y lo que proponían era, bueno, achiquemos la ventana de alimentación y veamos qué pasa con el peso corporal y algunos parámetros metabólicos. Eso es lo que apunta la alimentación con restricción de tiempo. Entonces, acá está graficado, es decir, en azul, una persona puede comer desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en un periodo de 8 horas, y desde las 6 de la tarde hasta el otro día, hasta las 10 de la mañana, ayuna. Aquí dice solo agua, pueden ser también líquidos que no tengan calorías, ni cafeína, y la gracia de esto es que el periodo que puede comer puede ser ad libitum, o sea, la persona puede comer tanto como quiera, pero en ese periodo restringido. Y esa es la base de este tercer tipo de ayuno intermitente. Este fue un estudio que evaluó en un grupo de adultos con obesidad un protocolo de restricción de tiempo por 12 semanas, y lo primero que vio fue que la ventana de alimentación basal antes del estudio se correlacionó bastante bien con el índice de masa corporal. O sea, que las personas que eran que tenían más obesidad, o a la medida que aumentaba el índice de masa corporal, esta ventana de tiempo efectivamente era mayor, que es lo que mostraba un poquito el estudio que le mostré antes. Y se evaluó la pérdida de peso, la composición de masa magra, masa grasa y la grasa visceral. En gris acá está el grupo restringido en tiempo y presentó una mayor pérdida de peso. También ocurrió una pequeña, no una pequeña, sino que una moderada pérdida de masa muscular, una significativa menor o mayor, perdón, pérdida de masa grasa, igualmente que la grasa visceral. Y otra cosa interesante es que cuando vieron los autores cómo cambiaba la ventana de alimentación con cómo cambiaba la masa grasa, se observó que mientras más corta fuera la ventana, el cambio en la masa grasa era mayor. Y mismo patrón se encontró con el cambio en la grasa visceral. Por tanto, este estudio tuvo una gracia que fue reciente y que fue uno de los primeros estudios que evaluó esta alimentación restringida en tiempo versus un grupo control, porque la evidencia actual está principalmente hecha con base en diseños pre y post, y los ensayos controlados, aleatorizados, son menos. Entonces este fue uno de los primeros que ocurrió y mostró resultados interesantes. Este fue estudio en hombres que tenían prediabetes, también con obesidad. Lo que hizo fue someterlo a 3 comidas al día y 12 horas de ayuno en la condición control, y a 3 comidas al día durante 6 horas en la condición de restricción de tiempo con 18 horas de ayuno. ¿Qué mostraron los resultados? Es de que la alimentación con restricción de tiempo temprana, perdón, no expliqué, pero esto lo hicieron desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los pacientes podían comer. Este se le llama la restricción temprana. Disminuyó significativamente la cifra de presión arterial, sistólica y diastólica, tuvo un impacto positivo sobre la respuesta de célula beta y disminuyó la resistencia insulínica en estos pacientes con prediabetes. Otra cosa que mejoró
especialmente en el periodo nocturno, fue la sensación de el deseo de comer y la capacidad de comer que reportaban los pacientes. Y esta fue reducida en comparación al grupo control, particularmente en la noche. Lo que es bien interesante porque nosotros como humanos tenemos el ritmo o la tendencia biológica a presentar una mayor apetencia hacia las horas después de las 18 horas. Y estos resultados sugieren que además esta terapia puede ser efectiva para controlar esa tendencia, aun cuando no existieran resultados respecto de la sensación de hambre. Y este estudio fue un poquito más allá y evaluó, aquí está graficado, dos modalidades de la restricción de tiempo a 4 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 7, o de 6 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Postulaban los autores que mientras más corto era la ventana, mejor eran los resultados. Y una tercera condición control. Aquí abajo están resumidos, está un poco pequeño, pero yo se los puedo leer, es que en ambas intervenciones, tanto con 4 horas como con 6 horas de alimentación, disminuyó el peso corporal más o menos una media del 3%, disminuyó la resistencia insulínica, el estrés oxidativo, parámetro de estrés oxidativo, y una cosa que es vista por varios estudios en esta restricción de tiempo es que, aun cuando no hay una indicación de restringir la energía, sí se produce una disminución de esta, aquí más o menos en 550 kilocalorías al día. Y lo otro que yo les muestro en realidad es que existen varios, por así decirlo, efectos adversos que aparecen cuando uno inicia esta terapia. Nosotros igual lo hemos visto en algunos pacientes. Lo más común es el dolor de cabeza, la boca seca, la sensación de fatiga, y otros como constipación, pero son menos frecuentes. Y lo que mostró este estudio es que efectivamente aparecen, pero se ven reducidos con el tiempo. Este estudio lo evaluó por 8 semanas. Entonces, una de las cosas que ha reportado esta terapia es que es segura de seguir aún en diversos tipos de pacientes, y que los efectos adversos que aparecen son menores y que se van reduciendo en el tiempo. Entonces, bueno, el ayuno intermitente entonces lo que hace es, como para ir resumiendo ya, es cambiar, ¿no es cierto?, la intervención tradicional que tenemos aquí en línea punteada, ¿no es cierto?, que logra una restricción de energía significativa, ¿no es cierto?, no sé, un 30%, 25-30%, y el ayuno intermitente lo que hace es alternar con diversos días, esto puede ser 2 días o puede ser 1 día a la semana, donde restringe más significativamente la ingesta, pero los otros días se puede comer, como yo les mencioné ya, ad libitum o incluso restringido en energía. Y una de las cosas que proponen esta terapia de ayuno intermitente es el cambio en el metabolismo, es decir, lo que se conoce como el switch metabólico. Es decir, cuando ocurre una terapia de ayuno intermitente, lo que ocurre después, ¿no es cierto?, de la utilización de glucógeno y el ayuno empieza a aumentar de duración, el cuerpo empieza, ¿no es cierto?, a utilizar ácidos grasos libres. Estos se usan para la producción de energía, ¿cierto?, a nivel hepático, se llevan a acetil-CoA, y estos, se utiliza, ¿no es cierto?, se pasa a 3-hidroxi-3-metil-butanil-CoA, lo que lleva a la formación de estos cuerpos cetónicos, que es una característica de las terapias de ayuno independiente de su modalidad. Estos cuerpos cetónicos, ácido acetato y particularmente beta-hidroxibutirato, se transforman, ¿no es cierto?, entonces en la energía, aquí está ejemplificada como a nivel central, ¿no es cierto?, donde la neurona es capaz de volverlo a ATP, pero también en diversos otros órganos. Entonces, esta es la base del cambio en el metabolismo que se relacionaría con los efectos en salud del ayuno intermitente. Y acá está resumido lo que se sabe hasta el momento de los efectos sistémicos de la terapia. O sea, desde nivel central hasta tejido periférico, músculo esquelético, tejido adiposo, hígado, ¿no es cierto?, sistema circulatorio o parámetro, ¿no es cierto?, circulante, a nivel cardíaco.
existen diversos beneficios. Ustedes los pueden ver, pero uno de los más estudiados, ¿no es cierto?, la mejora en la sensibilidad insulínica, tanto a nivel muscular como hepático. Por supuesto, una reducida inflamación en el tejido adiposo, una mayor modulación del tono parasimpático asociado a un aumento en la variabilidad de frecuencia cardíaca y, por otro lado, una disminución de la frecuencia cardíaca de reposo, disminución de la cifra de presión arterial y mejoras en diversos parámetros metabólicos. Entonces, estos efectos sistémicos, muchos de ellos, por ejemplo, a nivel central, dado a partir de modelos animales, son la base de la justificación de los efectos positivos en salud de esta terapia. Nosotros, bueno, respondemos a una sociedad actual de 24 horas, ¿no es cierto?, como todos lo sabemos, donde la actividad y donde la alimentación ocurre en cualquier hora. Entonces, lo que se propone es que, bueno, esto ocurre aquí en A. O sea, nosotros comemos como una dieta así, en 3 comidas, colación entre medio, en forma regular. Entonces, este patrón es el que se puede ir modificando, y se puede ir modificando de varias formas. Primero, acá como TRF, o la alimentación con restricción de tiempo, que se puede mantener todos los días de la semana, y que apunta a decir que solamente la persona coma en cierta hora del día. O puede ser la dieta 5x2, en donde alterna, una alimentación restringida en energía, o puede ser ad libitum, con periodos con periodos de ayuno, ¿no es cierto? Bien digo. O puede estar el ayuno en día alternado, donde existe está intercalado, ¿no es cierto?, entre ayuno y alimentación. El ayuno puede ser total, como está reflejado aquí. Entonces, esto yo se los incluyo porque no hay solamente una modalidad de ayuno intermitente, y tampoco hay solamente una modalidad de implementar. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que diversos pacientes se benefician de forma diversa con base en la terapia. Como perspectiva, la adherencia a largo plazo es un aspecto que se está investigando, pero que se ha demostrado que puede ser mejor con el ayuno intermitente. Se requiere un seguimiento estrecho de los pacientes asociado a su estilo de vida, y cada persona, cada paciente, un paciente con obesidad, un paciente con hipertensión, con síndrome metabólico, con resistencia insulínica, debe identificar su equipo médico el mejor protocolo individual. Hay condiciones sobre las que no se recomienda, por ejemplo, en embarazo, en personas con desorden alimentario, trabajadores por turno, porque es un poco más complejo de llevar, o en los comedores frecuentes, estos que son como siempre andan picando. Lo que yo les decía un poco, en toda esta variedad de patologías se ha evaluado esta modalidad de ayuno intermitente, y la evidencia es bastante buena o prometedora, por lo menos. Aquí abajo es una propuesta. Desde que uno identifica un paciente que podría beneficiarse de esta terapia, y uno puede elegir la intervención. Uno puede restringirlo en el tiempo, o puede iniciar un protocolo de ayuno en días alternados. Y este protocolo de ayuno en día alternado puede ser bajo en calorías o no tan bajo en calorías al inicio, y pueden irse reduciendo, y la alimentación con restricción de tiempo puede empezar con una ventana de alimentación de 10 horas, para ir reduciéndola o cambiando de terapia si es que el paciente lo requiere. Como principales conclusiones que yo quisiera darle es que esta terapia ha mostrado efectos beneficiosos, sí, particularmente en el peso corporal y en la composición corporal. Se alcanza con este ayuno intermitente similar resultado respecto de la pérdida de peso, con la terapia de primera línea, que es la restricción energética, pero pareciera ser que algunos cambios en factores cardiometabólicos son mejorados con el ayuno intermitente. A mi juicio, el ayuno intermitente no debiera ser considerado una dieta de moda, sin embargo, mucha gente lo considera así, sino que a mi juicio debiera ser una terapia que debe ser realizada por un equipo médico nutricional, y que se debe identificar individualmente a los pacientes, maximizando los beneficios, como dice acá.
¿Qué es lo que faltan? Faltan estudios de mayor plazo, por cuanto la evidencia actualmente está especialmente en estudios de 3 meses y de 6 meses. Los estudios de más largo plazo, por ejemplo, al año son menos. Las muestras de pacientes son habitualmente bajas y existe poca comparación entre el ayuno intermitente en sus diversas modalidades con restricción energética tradicional. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Rodrigo. Por ahí va a aparecer también Dina. Hay algunas preguntas, ¿ya? Quizás algunas ya fueron como respondidas en relación a, por ejemplo, el ayuno, dice acá, produce una meseta en la baja de peso y ¿qué se indica si el paciente ya no baja más? Hay una pregunta aquí, ¿ya? Otra que me parece también interesante, no sé si quieres contestar al tiro, hay una que se le parece, porque pregunta sobre cuál sería el mayor plazo que se ha estudiado en relación a estas dietas de ayuno intermitente, que creo que la respondiste en la última diapositiva, ¿no? Pero no sé si quieres ahí recalcarnos de nuevo, si es que no quedó claro, en relación entonces a eso, a cuál sería como los meses de adherencia y cuándo se produciría como la meseta, y qué se sugiere o qué hacen ustedes en el caso de que ya existe esa meseta, qué le indicarían a los pacientes, a este paciente que ya no bajaría más. Sí, gracias por la pregunta, son buenas porque lo primero es que la adherencia decae, y eso es así, por ejemplo, cuando el protocolo de ayuno es más exigente, pensándolo en el ayuno en día alternado o en la dieta 5x2, eso disminuye la adherencia a partir del mes 3. Y se ha visto que a partir del mes 6 uno puede encontrar los mejores resultados respecto de adherencia justamente, o sea, digo, sobre el mes 6 la adherencia se reduce bastante. Por tanto, ahí lo que yo he hecho en varias oportunidades, no existe como un consenso de qué hacer, pero sí, por ejemplo, si una persona está con una terapia con restricción de tiempo, uno puede, que puede ser eventualmente con mayor adherencia ganada en el tiempo, uno puede, pero si si la adherencia se pone en la meseta que dice la persona, uno puede cambiar a otro tratamiento. Por ejemplo, se puede alternar la alimentación con restricción de tiempo con una ingesta energética reducida. O sea, incorporar la dieta hipocalórica con la misma modalidad. O cambiar de terapia. O sea, por ejemplo, los que están en ayuno en día alternado, se puede cambiar a una dieta solamente a dos ayunos en la semana, que promueve una adherencia mayor porque las personas no lo ven con tanta exigencia, bien digo. Entonces, entre esas modalidades yo tengo experiencia que funciona, pero tiene la razón la persona que pregunta en que la adherencia sí o sí va a ir a la baja. Claro. Tenemos otra pregunta. El doctor Lamosa pregunta, ¿hay alternativas para pacientes bariátricos que hayan reganado peso respecto al ayuno intermitente? Yo, como ya iba a hablar a la Sociedad de Cirugía Bariátrica, yo lo averigüé y la verdad es que no hay estudios que hayan evaluado esta terapia de ayuno intermitente sobre pacientes que hayan sido sometidos a cirugía. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, lo que sí hay en pacientes con obesidad mórbida, pero introducido al protocolo nutricional de forma inmediata. Yo conozco, se escapa un poco del ayuno, pero conozco estudios donde pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, luego al año, ¿no es cierto?, pierden peso bruscamente, logran mantenerlo al año, y en esos pacientes se ha visto que la ingesta calórica como tal, pero más temprana durante el día,
tiene un impacto significativo sobre la mantención de esa pérdida de peso por sobre el año. No se relaciona tanto con el ayuno, como digo, pero sí en parte porque se trata de que si la persona come 1.400 kilocalorías al día, en estos pacientes que fueron sometidos a cirugía, cuando el desayuno, el almuerzo y la cena, perdón, eran más temprano, es decir, la cena llegaba hasta las 7 de la noche, la mantención de esa pérdida de peso es más favorable que los pacientes que comienzan, ¿no es cierto?, con comida más retrasada. Tarde, más comer Sin embargo, tardes. la evidencia en pacientes con cirugía bariátrica yo creo que es algo que falta. Ya. Hacen también aquí una pregunta. Quisiera conocer su opinión sobre ayuno intermitente o lo que has logrado leer, ¿no es cierto?, en tu experiencia, o si tienes también en experiencia pacientes que tengan diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Sí, yo no tengo experiencia con diabetes tipo 1, pero sí con pacientes con diabetes tipo 2. En pacientes diabéticos tipo 2 se ha evaluado el ayuno en días alternados, se ha evaluado el ayuno con restricción de tiempo, perdón, en días alternados con esta dieta 5x2. Lo que se ha visto es una mejora en el metabolismo de glucosa, o sea, hay una disminución de la glucosa insulinemia de ayuno, una disminución de la resistencia insulínica en estos pacientes. Eran pacientes también que tenían colateralmente obesidad. ¿Ya? Y se me fue la idea, disculpen. ¿Y eran pacientes que estaban solamente con hipoglicemiante o solamente con dieta como tratamiento? No, eran de los dos. O sea, yo conozco la evidencia de los dos. O sea, en pacientes con hipoglicemiante orales, la disminución o el mejoramiento en esos parámetros fue significativamente superior respecto de un grupo control. Ahora, lo que sí se ha visto, que es interesante, es que comienza a ocurrir una menor dependencia de los fármacos. Entonces, ocurre o se requiere un reajuste de las dosis por cuanto el metabolismo de glucosa comienza a mejorar en estos pacientes. Son estudios de corto plazo, sí, menos de 3 meses. Y lo otro que yo iba a mencionar es que hay un estudio en un grupo pequeño de pacientes donde pacientes recibiendo insulina, donde nuevamente se logró una disminución de la dosis, del dosaje de insulina en pacientes que seguían la dieta 5x2. Entonces, hay evidencia en ese sentido, y el otro que yo puedo decir es que se ha visto que es una terapia segura que no induce mayor riesgo de hipoglicemia, pero se han hecho en contextos bastante clínicos. O sea, no es que un paciente se deja con esta terapia de ayuno intermitente en forma muy ambulatoria, sino que hay un seguimiento bastante importante en el protocolo, pero sí ha demostrado que ser segura y sin mayores efectos adversos, al menos no difiriendo significativamente de pacientes que no la seguían. Uh-huh. Gracias. Dime. Rodrigo, tenemos otras preguntas. ¿Cuál es la evidencia entre ayuno intermitente y dieta mediterránea o DASH en parámetros cardiometabólicos? ¿Existe algún estudio comparativo entre los diferentes tipos de terapia? 9 en punto. ¿Perdón? Nos dijeron la hora, pero nada más, no te preocupes. La hora. No, que en ayuno intermitente, en dieta mediterránea, yo no conozco estudios clínicos que lo hayan comparado como tal, o con la dieta DASH, por lo menos, no hay estudio de comparativo como tratamiento. Sí hay algunos estudios que han evaluado incluir aspectos de la dieta mediterránea sobre algunas modalidades de ayuno intermitente como la dieta 5x2, pero no son estudios bien controlados. O sea, no ha existido algo que uno pueda decir efectivamente la comparación fue bien hecha. La verdad es que no puedo decir mucho más, para ser honesto. Pero yo sí que sé que con base en dieta DASH no hay estudios en humanos.
Ujú. Hay un par de que las podríamos juntar, que tiene que ver con el tema de la selección de los pacientes como que podrían ser buenos candidatos a este tipo de modalidad de alimentación, ya que tú nos enseñaste ahí que no era como una dieta, ¿no es cierto? Ni de moda ni nada. ¿Cómo seleccionarías a los pacientes y cómo seleccionan o qué nos puedes aconsejar tú en relación al tipo de ayuno dentro de las tres modalidades que nos mostraste? Ya, sí, una de las cosas que ha resultado bien es que los pacientes que adhieren mejor son los pacientes que venían haciendo frecuentemente restricción energética hace bastante tiempo ya, con resultados que pueden ser variables o no. Pacientes que son fáciles de reganar peso con la restricción calórica, pacientes que tienen una obesidad importante por cuanto hay un componente mayor de mayor motivación ahí, yo podría decir también en pacientes que son, como decir, que son buenos adherentes al tratamiento médico, en el sentido de su seguidilla de controles. Nosotros hemos visto de que pasar de la restricción calórica tradicional a una modalidad de ayuno intermitente es benéfico en ese tipo de personas, en el sentido de lograr en ellos un cambio, ¿no es cierto?, un cambio de concepto y de tratamiento, cuando venían ellos de larga data de restricción energética, ¿no es cierto?, diaria. El segundo punto que tú mencionas, no recuerdo cuál era. Era como en el tipo de ayuno, ya una vez seleccionado, tú dices, este paciente me parece que puede tener un beneficio en relación al cambio de modalidad de alimentación. ¿Qué nos podría sugerir en relación a cuál de los tres tipos? Sí. Era la pregunta. Ahí hay varias cosas. Una es que la elección del tipo de ayuno depende de varios factores. Una es que qué comorbilidades tiene el paciente. O sea, un paciente con muchas comorbilidades es menos seguro y en forma ambulatoria someterlo a un ayuno en día alternado o un ayuno en día alternado modificado, por cuanto se deben controlar regularmente médicamente diversas patologías. Pienso yo en un paciente diabético, hipertenso, con obesidad. Esos pacientes no serían buenos candidatos para el ayuno en día alternado en condiciones ambulatorias. Me refiero a ambulatoria que uno, como en la consulta, ¿no es cierto?, le dice, haga usted una dieta con ayuno en día alternado. Sí, probablemente se podría hacer en un contexto de un estudio clínico, ¿no es cierto?, que uno puede tener un buen seguimiento. Pacientes que presentan, me ha tocado a mí, pacientes que son insulinoresistentes, que tienen obesidad, pero que no manifiestan una excesiva ingesta energética, son buenos candidatos para la dieta 5x2, este ayuno en día alternado modificado. Y pacientes que vienen de la restricción energética tradicional, reganancia de peso histórica, infructuosos tratamientos nutricionales médicos, que presentan sobrepeso y que presentan obesidad, es muy, muy útil la alimentación con restricción de tiempo. En ellos, en particular, los que son resistentes insulínicos son bastante respondedores y es una terapia que es bastante segura en ellos y cuesta al principio. Las 2 primeras semanas o los 10 primeros días son los más poco amigables para la persona, pero eso se debe explicar al inicio del tratamiento. Entonces, pasando esas 2 primeras semanas, el protocolo ayuno intermitente comienza a funcionar bien. Gracias, Rodrigo. Tenemos una pregunta muy relacionada a la anterior. ¿Qué pasa con la terapia medicamentosa durante los días de ayuno? ¿Se suspenden en estos casos? Y a los pacientes principalmente en aquellos pacientes que están utilizando hipoglicemiantes o insulina. Sí, los estudios que han hecho en pacientes con diabetes tipo 2, no se suspende la terapia, se continúa, pero bajo una estrecha vigilancia médica. Los pacientes han seguido el protocolo en ayuno en días alternados
¿no es cierto?, con indicaciones nutricionales, manteniendo su terapia farmacológica, y son seguidos semanalmente, ¿no es cierto? Se les indica a ellos que reporten cualquier episodio de hipoglicemia y de signos clínicos, ¿no es cierto?, de signos y síntomas. Frente a cualquier signo la persona es derivada nuevamente a control médico nutricional, y se sigue el seguimiento. Lo que se ha visto en los estudios es de que junto con la terapia medicamentosa o junto con la terapia insulínica, particularmente con la insulina, tiene que haber un ajuste, ¿no es cierto?, especialmente para enfrentar el periodo nocturno, ¿no es cierto? Es una labor que los médicos nutriólogos lo hacen bien. Lo que sí han visto ambas modalidades de tratamiento es que comienza a existir una menor dependencia de la dosis farmacológica. Entonces, varios estudios han mostrado de que los pacientes comienzan a requerir menos hipoglicemiante y menor dosaje insulínico. Pero, como menciono, es un tratamiento que no se le puede recomendar a un paciente diabético ambulatorio, que uno no lo va a ver frecuentemente, sino que debe hacerse en un contexto bastante estandarizado. En tu experiencia o en lo que has podido estudiar en este último tiempo, ¿cuánto tiempo se demora más o menos en ver esta disminución de la dependencia farmacológica en este tipo de pacientes? Sí, yo te puedo decir que en un promedio, yo diría que 1 mes y medio, 2 meses, o sobre el mes, uno empieza a ver esa necesidad de menor fármaco. Yo recuerdo un estudio que lo mostró que tempranamente al mes se debió modificar la terapia farmacológica para favorecer el tratamiento nutricional, ¿no es cierto? En esos pacientes, yo conozco esa información, ese dato. No es algo que se demore luego de la semana 4 o 5, ya los pacientes presentan la mejoría y el tratamiento médico se debe reajustar. Por supuesto que tampoco ocurre en todos los pacientes, disculpa. Claro. Perdón, en relación preguntan también, sé que los datos son más bien a corto plazo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hay en relación a la reganancia de peso después de estas restricciones? ¿O son parecidas a lo que es la restricción calórica más habitual? Sí, una cosa es que la pérdida de peso es similar, y que la composición corporal es un poquito mejorada en protocolos de ayuno intermitente. Pero la reganancia de peso se ha visto similar a la reganancia que uno conoce cuando no funciona la restricción calórica, ¿no es cierto?, que uno puede implementar. Entonces, yo diría que respecto a eso, existe la pérdida de peso, es cercana al 5%, que uno puede esperar, ¿no es cierto?, con ambas modalidades, pero no se ha visto que la reganancia de peso sea inferior o sea mejorada respecto al tratamiento estándar. En los periodos donde están haciendo ayuno, ¿también hay alguna modificación en relación a la actividad física, o los pacientes pueden hacer actividad física habitual? Esa es una buena pregunta por 2 cosas. Una es que la actividad física no se modifica. Los pacientes la reciben dentro de un protocolo de tratamiento, ¿no es cierto?, cambio de estilo de vida, que los médicos, nutricionistas hacemos siempre, y solamente se modifica la ingesta alimentaria. Ahora, existen varios estudios que yo no los puse, quizá debería haberlos puesto, es de que el protocolo de ejercicio físico asociado a terapia de ayuno intermitente potencia los resultados de la terapia de ayuno. Y hay varios estudios que han utilizado no cualquier ejercicio, sino que el ejercicio intermitente de alta intensidad. O sea, es una terapia que
no es de gran duración, pero sí bastante intensa, que le permita a los pacientes, sobre todo con riesgo cardiovascular, de no, ¿cierto? No sobreexigirse en ese sentido desde el punto de vista médico, y los beneficios en la terapia son bastante más marcados. Entonces, yo respondería a esas dos cosas. La primera es que no se modifica el patrón de actividad. Gracias. Sergio Brantes dice, muy buena su presentación, gracias, y tiene una pregunta. ¿Tiene referencias de algún daño que se pueda atribuir al aumento de la cetogénesis en personas no insulinopénicas? No, la verdad es que no conozco datos en ese sentido de daño. Sí, ahí no podría decir mucho porque conozco algunos estudios en evidencia animal, pero en pacientes debo decir que no lo conozco, no podría emitir un juicio. Disculpen. No, súper. Y ya mira, hay una que es muy de nutricionista, algo nombraste tú en la presentación, es que habla sobre qué alimentos o qué líquidos se podrían conseguir en esas fases de ayuno. Tú nombraste que eran alimentos sin calorías y sin cafeína, ¿no es cierto? Pero preguntan específicamente sobre jugos light o dietéticos y de esas aguas saborizadas. ¿Ustedes se las permiten a los pacientes? Nosotros se las permitimos porque también uno debe, en sentido de potenciar la adherencia al mismo tratamiento, se las permitimos. Pueden consumir, bueno, agua, líquidos sin azúcar, sin aporte calórico, y bebidas que sean en ese estilo. Por ejemplo, estas aguas saborizadas o bebidas light son permitidas. Lo que sí existen datos que, dado que el consumo de endulzantes no calóricos alteraría de cierta forma el metabolismo de los transportadores de glucosa y sobredemandaría la apetencia central por azúcares, hay algunos autores que han dicho que no se debieran incluir. Entonces existen las dos posturas. Nosotros se lo permitimos porque, bueno, nosotros queremos que sigan la terapia, pero sí, nosotros excluimos la cafeína, la teína, todo lo que tenga estimulante, y sí permitimos aguas de hierba que no tienen ningún aporte. Tenemos otra pregunta. ¿Estás de acuerdo en indicar este tipo de ayuno intermitente para la baja de peso en el periodo prequirúrgico? Ya que en el periodo prequirúrgico nosotros habitualmente trabajamos en mejorar y adquirir hábitos alimentarios saludables con nuestros pacientes bariátricos, por supuesto. Sí, yo vuelvo a decir que no tenemos evidencia en ese sentido, pero personalmente yo creo que es una intervención médico-nutricional que es muy factible implementar en los candidatos a cirugía, sobre todo cuando ¿no es cierto? Ellos vienen ya de un contexto, ¿no es cierto?, de tratamiento nutricional probablemente de larga data, con el ayuno intermitente en sus modalidades, ¿no es cierto?, ahí dependerá cuál se elige, pero dada la mejoría en la composición corporal y en el metabolismo glucídico principalmente, algunos cambios en el metabolismo lípido también son decidores. Yo sería de la opinión de que sería particularmente útil. Se me viene a la cabeza ahora hacer un buen estudio al respecto. No sé si ustedes tienen, no sé, seguro que sí, tienen varios estudios andando, pero sería súper interesante estudiar esta modalidad pre y post quirúrgica por cuanto la evidencia no existe a la fecha. ¿Dani? Vamos a darle el pase al doctor Valvenda, que a lo mejor es medio futbolero y debe estar ahí. No. Tenemos a todos medio atrapados aquí. Está No. muy interesante, es el problema, ¿ves? Sí. Miren, les quiero contar que estoy muy feliz porque probablemente fue por el expositor, por el tema y por ustedes las moderadoras, en que hemos tenido la más alta asistencia en webinar desde que instauramos estos webinars en marzo de este año. Es lejos, se constituyen
tenemos nuevo récord de asistentes a un webinar, y es este. Es súper interesante. Y Rodrigo, es muy interesante este redescubrimiento de la forma de alimentarse. Es muy curioso que vayamos a preguntarnos a alguien se le ocurrió plantearse cómo se alimentaba el hombre primitivo y usarlo ahora en los tiempos actuales, donde somos sedentarios, uno se levanta, camina 2 metros y tiene comida a disposición. No hay estrés porque no hay riesgo, no hay que arrancar de las fieras, ni a pesar que las fieras hoy por hoy son otras, hay otro tipo de estrés. Pero no, a la humanidad la ha llevado a un acúmulo de obesidad. Creo que es una intervención que aparece como muy simple. Es muy benévola, es muy benéfica, ¿no? Es solo beneficio. ¿Tiene algún efecto deleterio sobre la salud el ayuno intermitente? Tiene los efectos secundarios, el dolor de cabeza, la fatigabilidad, la fragilidad que uno puede sentir, el decaimiento en la etapa de adaptación, pero ¿habría algún efecto deleterio de esta forma de alimentarse? Sí, es una buena pregunta por cuanto el ayuno intermitente implica una diversidad de efectos sistémicos. Yo, durante mi respuesta, traté de indicar la idea de que en cierto tipo de pacientes, ¿no es cierto?, es bien tolerado, ¿no es cierto?, que tiene mejoría en diversos parámetros, pero en pacientes que son diabéticos, ¿no es cierto?, que tienen esa condición, el riesgo de hiperglicemia, si bien no es significativamente mayor a una terapia convencional, sí existe. O sea, ese grupo de pacientes probablemente podría haberse afectado en ese sentido. Por otro lado, me parece que los estudios han dicho que es una intervención bastante segura en términos del abanico de beneficios, ¿no es cierto? O sea, yo no mostré y no me referí tampoco a los efectos sobre longevidad, pero también sobre terapias anticancerígenas. Ahí puede haber un grupo que es bien especial por cuanto también se ha recomendado esta terapia en pacientes eh, con cáncer, y ahí es un punto mucho más delicado por cuanto la evidencia actualmente no soporta los efectos realmente benéficos en terapia en humanos. Por lo demás, yo diría que los efectos nocivos no son tan evidenciables con esta terapia respecto de como lo que uno puede pensar que digamos, que es maligno, digamos, que hace mal. Rodrigo, ¿hay alguna diferencia en la respuesta entre hombres y mujeres? ¿O igual peso? ¿O igual IMC? No ha habido un resultado con base es en aplicable a hombre y mujer, entonces por igual. Y lo sí. otro, si uno tuviera que elegir grupos etarios donde podría ser más efectivo, viviendo entre 20 y 40, 40 y 60, y 60 o más años, ¿cuál sería el grupo más beneficiado? Sí, sobre 40 años, ¿no es cierto? Sí. Porque los jovencitos no tienen comorbilidades, tendrían menos beneficios. Las comorbilidades van aumentando en el tiempo, claro. Pero también hay cosas que sobre 40 años también los pacientes son más adherentes. También es interesante que en adultos mayores, sobre 60 años, también se ha visto una buena respuesta a la terapia de ayuno, especialmente con la alimentación restringida en tiempo, donde han evaluado incluso algunas proteínas anti-envejecimiento y se ven mejoradas con esa terapia, que tiene un poco que ver con la idea de que la restricción calórica, ¿no es cierto?, prolonga la vida, que esa idea es bastante antigua. Ya, a pesar de todo lo bueno que es el ayuno intermitente y no tendría efectos deleterios en población, saquemos los diabéticos. Sí. Tiene... Se me fue la pregunta específica que quería. Bueno, otra cosa, ya me volví de esa pregunta. ¿Crees que una medida poblacional como intervención para los millones de chilenos en rangos de obesidad que hay en este momento, una intervención poblacional No. de educación, instrucción a la población? No, yo creo que no. O sea, que nosotros como indicación así a grosso a la población, yo digo que tenemos que ser un poco más cautos.
porque estas terapias tienen sus bemoles. O sea, los estudios que la están aplicando siempre controlan muy bien a los pacientes, no hacen mensaje, ¿cómo decirlo? No hacen mensajes estándares, sino que son individualizados. Y también lo otro es que han sido grupos pequeños, ¿no es cierto?, en el corto plazo, no sabemos qué pasa en largo plazo, digo, mayor a 12 meses, respecto de los beneficios como también de los efectos adversos. Entonces, cuando uno ya hace el llamado como más grande, en ese sentido yo creo que yo sería un poquito más cauto. Más cauto, de acuerdo. Rodrigo, lo mejor que podríamos esperar de esta terapia, de este tipo de alimentación, es este 6 o 7% de disminución del peso total a 6 meses. Sí. Comparativo al tratamiento tradicional, sí. Respecto del peso. Sí. Respecto de la porcentaje de masa grasa, hay un mayor beneficio respecto a la terapia tradicional, y pareciera ser que respecto de resistencia insulínica hay un mayor efecto respecto a la terapia tradicional. Sí, esos 3 aspectos están bastante bien evaluados. De acuerdo, es súper interesante. Y por supuesto que así de cajón la tremenda pregunta que pasa en la población bariátrica. Ya intervenía quirúrgicamente y hay un intermitente. Es súper interesante. ¿Qué pasa en esa población? Todos los cambios hormonales que derivan del cambio anatómico que uno hace en el tubo digestivo. Claro. Para someterse a esto. A ver cómo se comportarían. Esa es una buena pregunta. Yo, por eso que la dije antes, que sería un aspecto interesante, no se ha evaluado, y con mucho gusto yo participaría en una... De acuerdo. Muy bien, Dani, Dina. Maravilloso, queremos agradecer a Rodrigo por su participación, por su excelente presentación, por poder actualizarnos a la sociedad, por darnos estos espacios de educación continua que actualmente están abiertos a toda la comunidad científica, ¿cierto? Así es que agradecer al doctor aquí también por acompañarnos y ayudarnos a dirigir este webinar, a Daniela, que ha sido nuestro contacto principal. Así es que muchísimas gracias a todos, hemos tenido una excelente convocatoria, muchas gracias por sus preguntas, por participar activamente de este webinar y de seguir participando de todas las actividades que tenemos dentro de la sociedad. Muy bien, una vez más, muchas gracias, Rodrigo, por la generosidad y la alta calidad demostrada en la presentación y los conocimientos que generosamente has compartido. Gracias, Dani. Muchas gracias, Muchas Dani. gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Una buena noche. Gracias por la invitación. También, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.